Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a hablar de la perspectiva que tiene la prensa internacional sobre nuestro país, particularmente, obviamente, en la coyuntura que estamos viviendo, electoral, económica, de un año que se espera un crecimiento un poco mejor que el del año pasado, pero en el que hay muchos temas en la agenda: corrupción, violencia, inseguridad, y que se ha dicho, y muchos, si quisiera empezar con esto, se ha dicho que otros países están igual o peor, por ejemplo Brasil, y sin embargo ha sabido venderse mejor que México. ¿Será ese el tema de que tenemos una visión meramente negativa? Bueno, nos acompaña para platicar sobre el tema José Carreño Figueras y Alejandro Rodríguez. Bueno, José, veo que tiene ganas de comentar sobre el tema. Lo que pasa es que voy a resultar un poco ofensivo para mucha gente, lamentablemente, pero es cierto. Es decir, muy al margen de la situación de México o de Brasil como tales, la situación geopolítica de los dos países es totalmente distinta. Esto es, nosotros estamos junto a la mayor potencia del mundo, bordeamos con la mayor potencia del mundo, la que tiene los megáfonos, la que de alguna manera determina la agenda informativa, la agenda de debates, la que de alguna manera también determina qué es lo importante, lo peligroso, etcétera, etcétera. Y Brasil está por allá abajo, y que me disculpen, está fuera de los caminos reales de los juegos de poder, fuera de las grandes rutas de comercio. México, a querer o no, está en esa franja. Entonces, esa es la diferencia básica. No es que sea mejor ni peor, simplemente nuestros problemas son mucho más visibles que los problemas de Brasil. Sin embargo, abonando, Fernando, gracias, Pepe, qué gusto. Abonando un poco a lo que pasa con Brasil, hay una gran similitud, ¿cierto? Hay una enorme diferencia que es geográfica y a lo mejor la importancia que tiene con Estados Unidos al ser el vecino inmediato. Hay algo que vale la pena destacar, que es lo que pasó en Brasil con Lula da Silva y lo que podría estar pasando con Andrés Manuel López Obrador ahora mismo. Lula da Silva tuvo 4 elecciones, Andrés Manuel 3 elecciones para poder llegar al poder. La cuarta, obviamente, la de Lula da Silva, y se dice que podría ser la tercera y la definitiva para Andrés Manuel López Obrador. Y vivieron una condición muy similar en su momento cuando fue electo Lula da Silva, que era la explotación de la ira como un sentimiento hacia el votante, a final de cuentas, para que cayera el voto a favor de él. Eso llegó a pasar en Brasil y eso muchos analistas, muchos consultores políticos es lo que han dicho podría estar ocurriendo en México y es parte de lo que se está explotando. Obviamente los medios norteamericanos sobre todo son los que están dando un seguimiento más cercano a la elección de 2018, de forma tal que en últimos días, incluso ayer todavía lo hacía Financial Times, hablaba precisamente de la elección mexicana, específicamente sobre un candidato. Entonces, ¿qué va a pasar con los medios norteamericanos o los medios de otros países en su influencia con 2018? Pues seguramente estamos apenas viendo qué es lo que puede pasar y habrá muchas más notas que traten de ser utilizadas por parte de los equipos cuando se hable a favor o en contra de los candidatos. Bueno, en uno de estos grupos analistas, el grupo de análisis de Eurasia, señala que la cuarta, de los riesgos más importantes de este año, el cuarto es México. O sea, lo ven como un alto nivel de riesgo. Les digo cuáles son los otros: China como jugador global, la posibilidad de accidentes de alto perfil en el mundo, la guerra fría cibernética y la cuarta, México. O sea, la imagen no es muy positiva, digamos, ¿no? Por lo menos de algunos de estos grupos de análisis. Y faltaría Stratford, por ejemplo, que también lo tiene, que lo clasifica también de esa manera. Pero vuelvo un poco a mi punto anterior. Yo no estoy hablando de la importancia relativa o de lo que está sucediendo dentro de Brasil o dentro de México en este caso. Estoy hablando de la percepción de grupos de poder y de los grupos. ¿De cuán importantes pueden ser para esos grupos? De cuán importantes son para cada quien. A mí me tocó hace unos días recibir la visita del jefe de análisis de riesgo de uno de los principales bancos mundiales, al que me lo transfirió un amigo mío, porque quería saber qué es lo que estaba pasando. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Probablemente en Brasil pase también, no tengo dudas, pero la intensidad del escrutinio este año sobre México es extraordinario, porque además hay una narrativa
y que estarán de acuerdo conmigo, que es tremendamente importante. Existe la narrativa de la violencia, Sí. fue considerable, existe la narrativa del tráfico de drogas, considerable, existe la narrativa del peligro de un vuelco económico y existe la parte espectacular del choque con Donald Trump. Entonces hay toda una serie de factores que de alguna manera inciden. Además, para aderezar todo esto, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del que México es parte, que está en renegociación, es un poco el gran precedente de todos los grandes tratados de libre comercio de los últimos 25 años. La caída del Tratado de Libre Comercio a lo mejor no es tan importante económicamente para el Asia o para Europa, pero sí es importante por lo que eso representa. Sí, porque se fijarían los lineamientos de qué va a ocurrir con otros tratados entre Estados Unidos y América Latina. Ahora, ok, está la explicación de que, dado que estamos dentro, digamos, con la frontera con Estados Unidos, quizá los conflictos que nosotros vivimos internamente se magnifican, ¿no? Pero es importante tener claro, por ejemplo, a propósito de la violencia y del problema de la violencia. México ni con muchos, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni cuarto, ni quinto país más violento en América. Pero eso no es el problema no es ese, el problema es la percepción. Bueno, por eso digo. Ahora, pero entonces, ahora, por eso regreso sí. a mi pregunta original. Hay un problema, sin duda también hay una serie de circunstancias, pero también hay un problema. No hemos sabido también generar una contraofensiva a nivel internacional sobre decir, bueno, hay violencia aquí, pero vean, ¿no? O sea, hay ciudades de los Estados Unidos que son peores que cualquier ciudad, hay países en el continente americano que son más violentos, etcétera, ¿no? Nuestro bien y nuestro mal, sin duda alguna, es la cercanía con Estados Unidos. La nota positiva, y pasa con todos los noticieros, no es la que más vende. La nota negativa, por supuesto que vende. Tú vas a cualquier ciudad de la frontera de Estados Unidos y lo que ves de información sobre México son muertos, son secuestros, porque a final de cuentas son lo que más vende. Y eso genera, por supuesto, percepción. Y la percepción, para muchos, es realidad. El problema es cómo trabajar o qué tienen que hacer los gobiernos o qué no han hecho o dejado de hacer los gobiernos para que la percepción sea distinta. Por supuesto, tratamos de hacerlo a través del turismo. Y por ahí hay informes donde cuando viene el turista sale muy satisfecho de México, pero cuando quiere leer o cuando ve la posibilidad de ir a México, lee algo sobre México y lo primero que encuentra son alertas de no vayas a tal ciudad, no hagas tal ciudad, y ahí es donde se inhibe. Pero y para aderezar esto, es decir, insisto, parte del problema somos nosotros mismos. Es decir, no tenemos, para empezar, ciertamente no tenemos una política unificada. Segundo lugar, todos hemos estado en la condición de que llega algún amigo, llega algún conocido y nos dice cómo están las cosas. Mira, las cosas están del cocol por esto y esto y esto. Todos tenemos amigos o conocidos en Estados Unidos que también, oye, me dicen esto, ¿tú qué opinas? Mira, yo estoy viendo esto. Además, las zonas de mayor violencia son zonas precisamente que son expulsoras de migrantes. Guerrero, Oaxaca, Michoacán, el Bajío, o zonas fronterizas, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz. Donde está la violencia, digamos. Donde está la violencia, justamente. Entonces, la percepción en ese sentido es brutal. Es decir, no oímos hablar de Yucatán, no oímos hablar de Chiapas, excepto cuando hay algún tipo de problema, ni de Tlaxcala, ni de Hidalgo, ni de Querétaro. Simplemente oímos hablar de Chihuahua, de Michoacán, de Guerrero, cuando hay hechos de violencia. Y además, ni siquiera la violencia se da en todo Michoacán, por ejemplo, sino solo sectores de Michoacán, pero es Michoacán, ¿no? La parte de tierra caliente allí, ¿no? Y 2018 abonará sin duda a que los medios de comunicación extranjeros pues sigan viendo qué es lo que pasa en un país sumido en la violencia y en la corrupción cuando se trata de elegir a un nuevo candidato, a un nuevo presidente. Perdón por la parte cínica, pero como periodista puedo decir, es una cobertura espectacular en términos muy económicos, porque puedes mandar a alguien aquí a hacer en 3, 4 días, puede hacer una crónica de una salvajada o de una situación terrible que se está viviendo en México, se regresa y el viaje le costó $1,000 al periódico y está tranquilamente. Y vende perfectamente, es decir, esa información. Ir a Brasil le va a costar $5,000 y sobre todo si no se queda en Río de Janeiro, el tener que ir, por ejemplo, al Mato Grosso, donde están los problemas ambientales, etcétera, pues le va a costar $10,000 o $15,000. Perdón, pero
Aquí va a ser más fácil Es explotar mucho una más simple. noticia. Es decir, siendo más cínicos barato. es mucho más simple. Está muy bien. Bueno, solamente para documentar, la JWT Intelligence, a propósito de lo que estaban comentando, en una encuesta en diferentes naciones sobre el desarrollo de cada uno de estos países, México ocupó el último lugar en cuanto a comentarios positivos. Pero, a propósito del turismo, de ese universo de personas que fueron entrevistadas, solo un 13% Habían venido. habían venido. Y todos ellos tuvieron comentarios positivos. Claro, no es más que ir uno a cualquier país del mundo y ver cómo es el trato en un restaurante, cualquiera que sea, por lujoso o bajo que sea, y compararlo con el trato que se tiene en México. Sí, sí. Bueno, y además es esta imagen de que uno llega a un lugar y piensa que se están matando en las calles, llega y está aquí 2 semanas y no a nadie, Bueno, son a los nadie clichés, balearon ni a nadie, ¿no? Los clichés y los estereotipos. Hay una cosa pero hay una cuestión que es todavía más complicada y al mismo tiempo mucho más clara. ¿Cuántos estadounidenses viven en México? Y al revés, ¿cuántos mexicanos viven ahí? Es decir, lo que no se dice, en México oficialmente viven cerca de 1 millón de estadounidenses. Extraoficialmente se dice que hay de 3 a 5 millones de estadounidenses que pasan aquí alrededor de 10, 11 meses del año. Bueno, y canadienses y todo. Y canadienses. Pero Sí. para dar perspectiva, son prácticamente el 40% de todos los estadounidenses que viven fuera de los Estados Unidos. Están Es aquí. muy importante. Bueno, hacemos un corte y regresamos. Y ahora sí vamos a hablar de las elecciones y cómo Adelante. se ve afuera las elecciones. Bueno, regresamos y hablemos entonces de cómo es percibida por la prensa internacional las elecciones. ¿Cómo se ve hoy en las elecciones? Porque además estamos viviendo un proceso, la primera parte de este proceso, las llamadas precampañas, pues han sido de muchas descalificaciones personales, se habla de corrupción, etcétera. ¿Cómo es consumido eso, digamos, en la prensa internacional? Quiero imaginar que puede ser para la prensa internacional un proceso sumamente Normal y dentro de los parámetros que consideraban para un país que la prensa internacional considera, y ya lo decíamos hace unos minutos, plagado de violencia y plagado de corrupción. Para la prensa internacional, cuando uno lee sobre las elecciones, encuentra que se habla del candidato del sistema, de un sistema corrupto, el candidato, haciendo referencia a Naya, el candidato joven, hasta hace poco millennial, y que quería llevar, estoy hablando desde antes de este tema de lavado de dinero. Del famoso lavado de dinero. Exacto, antes del tema Barreiro, que quería llevar a México por la puerta de la modernidad. Y de un candidato antisistema, que es como lo ubican los Al diarios observador. ingleses o los diarios norteamericanos, refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador. 3 polos distintos que son los que están buscando suplir a un presidente con índices sumamente bajos de popularidad. Eso es lo que ellos ven. No me parece que lo vean completamente distinto. Lo que a mí sí me parece es que lo que se está publicando, a veces uno podría imaginar que es parte de las estrategias de campaña de los equipos de los candidatos. Porque en cuanto un medio internacional habla bien de un candidato, ese candidato y su equipo se encargan inmediatamente de difundirlo a través de redes para que todo el mundo lo sepa. Por el contrario, como ocurrió ayer, cuando se habla de que ese candidato ha caído, me refiero a Ricardo Anaya, inmediatamente el PRI, inmediatamente la gente de MIT, lo hace llegar a redes y lo utiliza a su favor. ¿Qué es lo que considero que ante la falta tal vez de, no sé si de credibilidad o de parcialidad de los medios, de imparcialidad de los medios nacionales, que pudieran a veces parecer muy casados ya con ciertos candidatos, se está tratando de recurrir a la prensa extranjera para legitimar o deslegitimar a ciertos personajes que van a competir en julio del 2018. El New York Times, yo si mal no recuerdo, hace ya quizá 2 meses, publicó un análisis de los medios, seguramente ustedes lo conocieron, de los medios y del papel que juega el gobierno mexicano. Palabras más, palabras menos. Decía que los medios de comunicación mexicanos tenían un solo cliente, que era el verdadero, el que más gastaba, y que gastaba miles de millones, billions of dollars, decían, ¿no?
miles de millones de dólares, en publicidad. En comprar publicidad. Que es algo muy raro para los norteamericanos. Y citaban una cosa que en realidad lo dijo López Portillo. No sé si alguna vez lo han vuelto a decir algún presidente, pero no sé de dónde sacan esa cita, pero yo que recuerde, el que lo dijo fue López Portillo. No te pago para que me pegues. No te pago para que me pegues. En cierta forma fue lo que dijo Trump recientemente, ¿no? Exactamente. En cierta forma. Es decir, vamos, es parte de la leyenda negra de la leyenda negra, en este caso, de los medios en México, porque también tendrías que matizar. Esto es la publicidad oficial la que permite en buena medida la subsistencia de medios como proceso, por poner un ejemplo. Sí, claro. O de la jornada, y con todo el respeto que me merece tanto la jornada como proceso, entre paréntesis, amigos. La segunda parte es la percepción de gente del New York Times, tan válida como se quiera, tan importante como se quiera, pero la realidad es simple. En México se está usando sí se usan los medios extranjeros y no es la primera vez. Yo recuerdo que en los 60, 70, por ejemplo, el Partido de Acción Nacional, en este caso por necesidades propias, utilizaba a las estaciones de radio de la frontera para sus campañas publicitarias de propaganda, sobre todo en Chihuahua y en Nuevo León. O utilizaba de otra forma, convocaba a los corresponsales extranjeros, de agencias, al New York Times, al Washington Post, a conversaciones, a charlas, en las que presentaban su punto de vista porque ellos consideraban que no había otra forma. Y la segunda parte, esto es un poco como el fenómeno de la cerveza Corona. Si tú te acuerdas, en los 80s, la cerveza Corona, pues en México era, irrespetuosamente digo, la cerveza de los albañiles. Sí, de repente, todo el mundo en cualquier tienda. Se hizo famosa en Estados Unidos, de repente empezó a tener impacto en Estados Unidos y de repente lo veías así en los restaurantes más caros de México porque es la cerveza de moda, ¿no? Bueno, y se veía en cualquier parte del mundo, solamente en Estados Unidos. No, a partir de los 80 se vendía en cualquier parte del mundo. Se vuelve un producto de lujo a través de la mercadotecnia de Estados Unidos para acá. Fue el impacto de regreso. Y abonando un poco, Pepe, no solamente es 2018, a final de cuentas los medios extranjeros han sido utilizados por todos los gobiernos para buscar el aplauso de los demás. Recordemos la revista Time con Enrique Peña Nieto en portada. Bueno, y además hubo pero ojo, ya que mencionan eso, se les olvida poner que, ¿cómo se llama? Que aquella frase famosa, El Salvador de México, tenía una parte que tiene una interrogación bien interesante, pero es otro negocio. Bueno, pero ya que la utilizaron sin el signo de interrogación. Pero ya que sacaron esto de la prensa y de que se usa la prensa extranjera, hay que decir una cosa que también ocurrió y no sé si sigue ocurriendo, que de repente se les da información a la prensa extranjera que no se da a la prensa local. Por lo que decía, la manera de... Yo creo que más bien es la presentación. Perdón. Es decir, te lo digo, perdón. Yo creo que más bien es la presentación. Esto es los medios extranjeros, los medios normales en general, tendrían que irse por una sola crónica general del día, del tema importante y lo que lo adorna, y se lo tienen que explicar, en este caso la prensa extranjera, lo tiene que explicar a un público presuntamente ignorante, tiene que explicárselo a un público que no necesita saber así el entremaneje, el detalle, etcétera, sino tiene que entender el proceso en general. Entonces da una formulación distinta y asume y toma la información desde un punto de vista diferente. Es la misma información con frecuencia, y eso tiene impacto. Yo creo también que es en la búsqueda de la legitimidad. Es decir, los medios nacionales, abonando un poco se le da cierta información a medios internacionales que no se le da a los medios locales. Incluso los medios nacionales podrían tener filias y fobias y gente que los identifica con o a favor. No es lo mismo publicar algo contra el presidente en proceso, donde cada 8 días vemos algo contra el presidente en proceso, que filtrar algo a un medio internacional como pudiera ser Chicago Tribune o Washington Post y que salga la información ahí. ¿Por qué? Porque me da legitimidad al equipo que está en contra de ese personaje del que se habla, si es que es para mala nota. Eso es un poco lo que pudiera pasar. Imagen de seriedad, 2018, digamos. Exacto. Imagen de profesionalismo, aunque la nota pudo haber salido adentro igual. Imagen de importancia, más bien. Es imagen de importancia, porque esa nota va a rebotar vía internet, en este caso ahora. Exacto, y la retoman los medios locales. Se retoma aquí. Antes rebotaba vía agencias, y a lo mejor la información estaba publicada en la página 15 del periódico del impreso, y que como puede ser el caso ahora, pero en la página de web está
literalmente en la pantalla. Eso cuenta mucho. Ha cambiado también por eso, por la influencia de los medios digitales, la manera en la que pueden llegar a todo mundo y en la que un candidato o precandidato o alguien en el gobierno puede tomar la nota, copiar el link, subirla a su Twitter y editorializarla desde ahí. Ahora, por ejemplo, hemos tenido, a propósito de este juego de ida y vuelta, ¿no? Hemos tenido casos como, por ejemplo, la famosa supuesta intervención rusa que los órganos de gobierno mexicanos dicen no tenemos ninguna información, que aparece, por ejemplo, en el Washington Post, ¿no? Si mal no recuerdo. Y es parte de lo que nos decías, cuáles son los 5 problemas de este año. Es el cuarto, me parece que es el que mencionabas. El quinto era México, pero el cuarto era esta guerra fría digital. Sí, la guerra fría. Aquí tenemos los dos entonces, y es México y es la guerra fría digital, porque hoy se habla de esta intervención rusa para específicamente dañar a Andrés Manuel López Obrador, aunque no le ha pasado absolutamente nada gracias a la manera en la que se lo ha sacado y a su manera de resolver las crisis electorales. ¿Qué tanto le beneficia o qué tanto le va a perjudicar? Se verá el día de la elección. Pero por ahora ese es un problema que está ocurriendo no solamente en México, esta intervención de bots, esta intervención de fake news, sino que también ocurrió en Cataluña, donde ocurrió, bueno, este movimiento separatista, donde sigue en pie, también ocurrió en diversos países que han tenido movimientos electorales, uno de ellos Estados Unidos, donde hoy mismo se habla precisamente de eso, y donde apenas Barack Obama... Pero a lo que voy es el rol que un periódico como el Washington Post, ¿no? De repente empieza a jugar. Se ha dicho que no era de ningún reportero ni editorialista del Washington Post, que empezó en un ¿cómo se llama? Un blog, ¿no? Y ahí aparece. Pero al final de cuentas el Washington Post se vuelve un vehículo para jugar con esta imagen, que hasta ahora no queda más que en el mito de que están interviniendo y no están interviniendo. Mira, pero es que hay que ver también, hay que ver 3 cosas. Número 1, primero, los medios estadounidenses ciertamente no tienen una relación comercial con su gobierno, pero sí tienen una relación de información con sus funcionarios. Mucha de la información que sale de los medios estadounidenses está influenciada o si no originada o filtrada por funcionarios estadounidenses de mayor o menor nivel o de mayor o menor vinculación con los organismos de seguridad. No digo que toda, mucha. Segundo lugar, el tema de los rusos ya no es nada más una cuestión del Washington Post, es una cuestión que saca Charles McMaster, el consejero de Seguridad Nacional. Es un tema que de alguna manera obviamente recoge lo que la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos habla de los peligros. La NSA, ¿no? No, Dan Coats, no. Digamos, el grupo, en este grupo es un grupo burocrático que de alguna forma supervisa toda la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Hace 10 o 15 días, hubo una sesión de congreso de la Comité de Inteligencia con Dan Coats, que es el director, hablando de los peligros, incluyendo la posibilidad de que hubiera elecciones en América Latina en la que el disgusto y la irritación de la gente con la situación llevara a resultados inesperados. Y, perdón, para volver, el tema de la posibilidad de la intervención rusa en las elecciones. Ahora, la otra cara de la moneda es que nadie ha podido encontrar todavía una huella de esa. Claro. Bueno, ciertamente, eso hay que decirlo. En México no hay evidencia de nada de esto. Creo que no la necesitamos, pero bueno. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Por la invitación. Hay una enorme cantidad de temas y espero que volvamos a platicar sobre todo esto. ¿Cómo ve la prensa internacional? Dirían que lo mejor está por venir, sí, es cierto. Lo mejor, ciertamente. Pues muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Hasta pronto.